Estimados amigos de nuestro programa ¿Por qué yo rechazo una nueva constitución? Vamos a continuar con el tema que nos tiene ocupados, que es ¿cómo se destruye un Estado? Sí, así como usted lo oye, ¿cómo se destruye un Estado o cómo se destruye el Estado? Es el tema que nos ocupa en este programa y en los programas anteriores. Pasemos a verlo. Como ustedes se recordarán, iniciamos estos comentarios sobre la destrucción del Estado, tomando como inicio ese afiche o esa pintura en un garage que decía Nueva Constitución, Estado Asesino. Mostramos la contradicción de ambos conceptos, Nueva Constitución y Estado Asesino. Sin embargo, lo que estamos tratando de ver ahora es cómo se compatibiliza esta idea de una nueva constitución con la de un Estado asesino. Y para ello nos estamos sirviendo del programa de gobierno del Partido de la Revolución Democrática, escrito en el año 2015, por tanto 3 años antes de las manifestaciones ocurridas a partir del año pasado. 4 años antes, y donde viene explicitado el concepto de esta no nueva constitución, pero esta nueva forma de entender el Estado. Ya les advierto que el tema no es fácil de seguir, exige bastante atención y por eso yo le pido disculpas primero porque voy a tener que leer los conceptos que están en este programa de gobierno de Revolución Democrática, y en segundo lugar porque vamos a tener que acompañar un raciocinio no fácil, un raciocinio bastante digamos, melindroso, lleno de dobles conceptos que en una primera lectura pueden parecer muy hasta simpáticos, buenos, pero que analizados a la luz de una cierta lógica, que es la lógica de este programa, ustedes ven que llega hasta la destrucción del Estado. Entonces, sin más preámbulos, pasamos a continuar, porque ya en el programa anterior dimos algunos puntos de este programa de Revolución Democrática, pero antes de pasar directamente a la lectura, yo quiero resolver una objeción. Y la objeción podría ser la siguiente, pero ¿para qué tanta importancia Revolución Democrática? Es un partiducho de personas insignificantes, además desprestigiadas últimamente por las declaraciones que han hecho y por los escándalos financieros y por las falsas donaciones y por 1000 cosas. ¿Por qué tanta importancia? No es por la importancia que tengan las personas en sí ni el partido en su conjunto, sino porque es la filosofía que está anidada en toda la izquierda que podríamos llamar post-URSS, post-Unión de República Socialista Soviética. Es la izquierda que el profesor Plinio Correa de Oliveira llamaría en su libro Revolución y Contrarrevolución la cuarta revolución, es decir, la revolución post-Estado o post-Estado socialista soviético, que es la que nace digamos, cronológicamente, después de la Revolución de la Sorbonne del año 68. Aquí está en este programa de gobierno de un partiducho, ciertamente, la esencia de una filosofía que anima a la izquierda, no solo de este partido, sino que a toda la izquierda chilena y a toda la izquierda universal. A la izquierda de Podemos, a la izquierda bolivariana de Chávez, a la izquierda, hasta las izquierdas más retrógradas, como son las de Cuba y Venezuela, están en el fondo animadas por estos mismos conceptos. Entonces, pasemos a conocerlos. Estamos en el tercer punto, Estado y soberanía. Concepto de democracia y soberanía popular. Para la Revolución Democrática, la democracia es el gobierno del pueblo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Concebido, el pueblo, como el conjunto de la ciudadanía y no solo de sus representantes.
estamos todos de acuerdo. Los representantes son una parte de la ciudadanía, pero es la parte que la propia ciudadanía elige. La soberanía popular debe ejercerse permanentemente en todos los ámbitos de la vida social, desarrollando una cultura democrática a través de todas las instancias educativas y formativas, tanto formales como informales. Aquí ya vemos una primera aproximación que después va a quedar mucho más claro, y por eso yo no me extiendo en el análisis de esto y paso directamente a lo segundo. Formas políticas, representación y participación. Aquí viene ya una primera explicación de que la actual concepción del Estado es una concepción falsa, porque la ciudadanía se limita a elegir a sus representantes. Incluso en una asamblea constituyente, ellos también, eventualmente para la elaboración de una nueva constitución, ellos también, y ustedes eso lo van a ver, en el caso que esa nefasta hipótesis se cumpla, ellos van a plantear permanentemente el enjuiciamiento de esa asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque ellos no quieren una delegación del poder en representantes. Ellos quieren transformar a la sociedad en su conjunto en una masa participativa, digamos, una masa en lucha, con conciencia de su propio poder, empoderada, es el término que ellos utilizan, y exigiendo permanentemente a propósito de todos sus derechos sociales. Estamos viendo que ya se va aproximando al concepto que ellos tienen de Estado. En la práctica democrática, leo, el rol del ciudadano no es solo el ser sujeto de derechos, sino que también ser un miembro activo con responsabilidades ante la comunidad mediante las acciones cotidianas. Por ello, la democracia debe posibilitar institucionalmente instancias de participación directa, representativa y vinculante que vuelvan dignidad y legitimidad a la acción política y social. Es decir, aquí está un poco más claro, cuando no hay esa participación vinculante, institucional y permanente de la ciudadanía, no hay auténtica democracia. Léase, por ejemplo, un poder legislativo como está hoy día conseguido por el Estado. El poder legislativo está compuesto por personas que fueron elegidas por la ciudadanía y cuya rendición de cuentas, por así decir, no se ejerce sino hasta el término del mandato, cuando ellos quieran volver a presentarse como candidatos. Ahí el electorado los castigará retirándole el voto y la confianza, o los premiará manteniendo el voto y la confianza y dándoles el voto. Ese es el concepto actual de democracia, el concepto que viene desde la Revolución Francesa. Este concepto nuevo no es eso. Es un concepto donde permanentemente existe una sociedad empoderada, vuelvo a repetir el término porque es el más exacto para lo que ellos quieren formular, la idea que ellos quieren formular, y por lo tanto tiene que estar permanentemente consciente de todos los temas de la actualidad nacional. O sea, no se puede estar pidiendo que opine esa ciudadanía, esa supuesta ciudadanía empoderada, sino está permanentemente informada, y no solamente informada, sino que ya con una opinión definida. Ahora, si hay temas que son muchas veces muy difíciles de tener una opinión, como pueden ser temas económicos, como pueden ser temas de salud, como pueden ser temas de cualquier cosa que competa al estudio de las legislaciones. Por eso mismo los propios legisladores tienen asesores. Imagínense ustedes toda la ciudadanía empoderada opinando sobre todos estos y otros temas que puedan decir relación con los rumbos del país. Esto es un caos, esto es una cosa completamente inviable, a no ser que existan pequeños organismos, como fue en el tiempo de la Revolución Francesa, que eran clubes de pensamiento, que dirigían a una masa a través de elementos subversivos para orientarlas hacia una u otra opción.
Esto es la importancia que tiene Revolución Democrática, Frente Amplio, Partido Socialista Renovado, todos estos grupos que en sí mismos son muy pequeños y cuantitativamente se diría insignificantes. La importancia de ellos es que funcionan como estos clubes de la Revolución Francesa para ir orientando a esa ciudadanía en el sentido de una, comillas, empoderamiento y autodeterminación. Ustedes ven que ese, como ustedes pueden ver, es un concepto enteramente nuevo de Estado. Para decir que es un concepto de Estado, es un concepto de anarquía en forma de Estado. Pero continuemos con la Declaración de Principios Ideológicos de Revolución Democrática. En su capítulo dice, para un Estado social y democrático de derecho. El vínculo entre Estado y ciudadanía se convierte en una de las herramientas más poderosas para el conflicto entre el actual modelo neoliberal y una sociedad que garantiza derechos sociales efectivos. La combinación entre un Estado fortalecido y la expansión de la ciudadanía social y política debe funcionar como una retroalimentación entre ambos. Mientras más democrático e inclusivo es el Estado, mejor recogerá la voluntad ciudadana y más efectivo será su rol garante. Esto exige una pequeña explicación, porque aquí está el meollo, por así decir, de lo que ellos consideran que debe ser un Estado no asesino. Un Estado no asesino es un Estado inclusivo. Y un Estado inclusivo es un Estado que en el fondo, casi como que una esponja, se deja absorber por todas aquellas reivindicaciones de la ciudadanía empoderada. Y no solamente se deja absorber, sino que hace suya todas estas reivindicaciones y va retroalimentándose, el término que utiliza estos conceptos ideológicos de la Revolución Democrática, retroalimentándose, es decir, el Estado va al mismo tiempo absorbiendo y sugiriendo nuevos derechos para ser exigidos y puestos en ejecución mediante una autodeterminación autogestionaria, valga la redundancia, de este pueblo empoderado. Veamos un ejemplo a continuación de lo que significa en concreto esto. Buscamos construir, vuelvo al texto, buscamos construir un Estado democrático en que el poder se distribuya de manera equitativa para la promoción y desarrollo de las identidades territoriales y o nacionales, estructurándose de modo de generar reales gobiernos locales, pudiendo reafirmarse así la autonomía territorial como elemento fundamental de la democracia. Aquí ya aterriza un concepto concreto. La autonomía territorial. ¿Qué es la autonomía territorial? Hasta el día de hoy, Chile es un país unitario que considera que su territorio, valga la redundancia, nuevamente es uno, que va desde la frontera con Perú hasta, y con Bolivia, hasta el extremo sur del continente y las islas posteriores. Bueno, eso es un solo país. No hay autonomía territorial legislativa en ese país. Todos los habitantes de ese Chile, de este Chile que vivimos y en el cual nos hemos formado, y que es el fruto de un Chile que tiene más de 200 años de vida independiente y más de 400, 500 años de formación, ese es el Chile que hasta el día de hoy hemos conocido y vivido. Ahora no. A partir de este concepto nuevo de Estado, empiezan a surgir, de acuerdo a este concepto, autonomías territoriales. Es decir, los pueblos originarios del norte podrán tener su propia autonomía, los pueblos originarios del sur podrán tener la suya, los descendientes de los croatas que están instalados en Antofagasta podrán reivindicar su autonomía conforme a sus tradiciones,
croatas o los magallánicos idem, y así sucesivamente los pueblos afrodescendientes también podrán tener las suyas. Cada sector no solamente reivindicará sus propias costumbres, sino que su propio territorio. Entonces, por ejemplo, la CAM, la comunidad Temucucuy en el sur, exigirán un territorio propio, una autonomía que ya la están exigiendo por otra parte, pero no será solamente ese conjunto de subversivos que están en el sur, asesorados por las FARC y por todo tipo de organismos subversivos internacionales, sino que un pulular permanente, y no siempre en estado de violencia, podrá ser en estado de reivindicaciones pacíficas, pero siempre con este concepto de desestructuración del país unitario y de la autonomía territorial. Es uno de estos conceptos. Vamos a continuar con los otros. El Estado debe asumir un rol renovado y central y que basado en la ciudadanía enfrente las injusticias que produce el neoliberalismo imperante. El Estado no es un agente neutro, debe promover y garantizar mediante multiplicidad de instrumentos de actuación, no solo económicos, la distribución y democratización del poder político, productivo, poder político, poder productivo, poder de género, de información y cultura territorial y de otras esferas donde existan desigualdades. Ustedes ven que es todo. Es decir, es un concepto que no hay nada que se escape a esta idea de desestructuración de un país unitario y de exigencia permanente de reivindicaciones locales, territoriales, étnicas, generacionales, de género. Es un Estado que se transforma no más ya en un estado de orden, sino que en un estado de permanente conflicto entre los distintos grupos que empiezan a luchar por su propia autonomía e igualdad delante de los otros. Sin embargo, al mismo tiempo dice lo siguiente: el Estado, como expresión política de la sociedad organizada, debe ejercer un papel preponderante en la conducción y regulación del sistema económico, siendo propietario y protector de sus recursos estratégicos y el medio ambiente, pudiendo participar de la producción económica. Aquí hay otra idea que se enlaza con este concepto nuevo de Estado, que, repito, no es un estado de orden, sino que es un estado de conflicto permanente, con la idea del Estado estatista de antes de la caída del muro de Berlín, digamos, donde todo estaba en manos de la Unión Soviética o de los países del Estado que conformaban esa unidad o satélites de ellos. Nosotros tuvimos un ejemplo muy característico, muy gráfico y muy al alcance de nuestra mano, que fue la Unidad Popular. Allende decía que Chile era el hermano menor o Rusia era el hermano mayor de este concepto de marxismo de siempre, por así decir, entre comillas, marxismo tradicional, donde todos los bienes particulares desaparecen y empiezan a ser todos bienes estratégicos y por lo tanto todos en manos del Estado. Entonces aquí ellos, como por así decir, vuelven a recordar que eso no se puede perder. Es decir, el Estado debe dejar en sus manos todos los recursos estratégicos y del medio ambiente. O sea, el medio ambiente es todo, ¿no? Todo eso debe estar en manos del Estado. Y para que sea más gráfico y de esto, vean ustedes las propuestas de estatización, porque en el fondo no es otra cosa, de la en Chile, de Sky, de todas las líneas aéreas nacionales que, fruto de su propio esfuerzo, han desarrollado unas exitosas empresas. Bueno, hoy día, que por causa del coronavirus están en una situación de economía muy difícil y que solicitan la ayuda del Estado, los partidos de izquierda dicen, sí, perfecto, nosotros nos ayudamos, pero pasan a ser del Estado. ¿Por qué? Porque son empresas estratégicas fundamentales. Y así todas las empresas pasan a ser estratégicas y por lo tanto pasan a manos del Estado. Es decir, la propiedad privada va desapareciendo para quedar en manos del Estado. Pero al mismo tiempo los ciudadanos son empoderados, pero ya no más de la propiedad privada, porque la propiedad privada para ellos es un mal.
Los ciudadanos pasan a ser empoderados de todo tipo de derechos sociales que no sean competitivos ni sean lucrativos. Llámese derechos sexuales y reproductivos, llámese derechos territoriales, llámese derechos sociales de todo tipo, llámese derechos de minorías, llámese derechos de género. Todo eso van a ser la autonomía de las personas, sin propiedad privada. Porque la propiedad privada es ahí el mal, es ahí el robo, como decía Proudhon. Continuemos con el proyecto de Revolución Democrática. En su punto quinto, globalización y sustentabilidad. Contexto de globalización del siglo XXI. Entendemos, Revolución Democrática, nos entendemos parte de la identidad de izquierda latinoamericana y asumimos un rol activo en la superación del capitalismo y en el proceso de profundización democrática para alcanzar el buen vivir en el mundo, respetando la autodeterminación de los pueblos y el equilibrio medioambiental. Esto es una declaración que en el fondo reconoce que ellos no son un solo partido aislado, sino que conforman una red de partidos de izquierda, hoy día se llama Grupo de Puebla, que va desde Venezuela o digamos desde México, pasa por Nicaragua, pasa por supuesto que por Venezuela, obviamente que por Cuba, suma las exigencias de Evo Morales para volver al poder, en fin, los de Zelaya en Honduras, los del Foro de San Paulo son también absorbidos por ellos. Es toda una red de organismos y de partidos políticos de la cual ellos hacen parte. Y ustedes ven que, por lo tanto, no es un concepto de un partiducho que está sosteniendo ideas absolutamente impracticables. Esto es una corriente de opinión que también, por otro lado, se pasa a Europa. Podemos no es sino una figura de esto. Podemos fue financiado por Evo Morales para alcanzar el poder que hoy día tiene como cogobernantes de España. Que quieren acabar con el sistema de Estado. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. ¿Sí? ¿Qué es lo que haría un gobernante decente? Expropiar. A los bancos que están acabando viviendas les expropiaría y las pondría en alquiler social. Veamos Mélenchon en Francia. Mélenchon en Francia, candidato permanente, se suma a toda esta corriente. Es el concepto de la nueva izquierda que repinta, por así decir, los fracasos de la izquierda tradicional con esta izquierda cultural que destruye el concepto tradicional de Estado asesino e impone una nueva forma de Estado. Creemos en la desmilitarización de los Estados y la diplomacia como formas de alcanzar la paz global, el intercambio justo de bienes por sobre el libre comercio y en el libre acceso a la información de interés público. Aquí hay otros dos elementos que se suman a los anteriores: autonomía territorial, que acabamos de decir, exigencia de derechos, fin de la propiedad privada, fin de los ejércitos. La izquierda siempre ha tenido una completa incompatibilidad con el ejército, a pesar de que en Venezuela el ejército se ha transformado en el elemento de sustentación del gobierno de Maduro, es porque ha sido corrompido y ha sido transformado en un ejército revolucionario bolivariano. Pero el concepto de ejército es para ellos muy molesto porque no existe ejército sin jerarquía, y no existe jerarquía sin obediencia, y no existe obediencia sin desigualdad. Jerarquía, obediencia, desigualdad, todo eso son conceptos vomitivos. Pido perdón por la expresión, pero ellos no soportan ni siquiera que se nombre estos conceptos. Por tanto, hay que desmilitarizar el continente, acabar con las Fuerzas Armadas. Y no solamente eso, intercambio justo de bienes por sobre el libre comercio. ¿Qué es este intercambio justo de bienes? Es volver al estado de trueque, simple y llanamente eso. Es decir, se acaba con el libre comercio y se transforma en que cada país trueca con el vecino los elementos que produce.
¿no? Entonces, si Bolivia produce X cosa, pero Chile produce tal otra X cosa, entonces Evo Morales entrará en conversaciones con el de Revolución Democrática que esté en el poder, si nefastamente esto llegase a ocurrir, para alcanzar un acuerdo, pero no más de libre comercio. Lo mismo sucederá con la Argentina de Alberto Fernández, que a través de Zoom está teledirigiendo esto mismo, no solamente en Chile, sino que en todo el continente. Y también dice libre acceso a la información de interés público. ¿Qué es el libre acceso a la información de interés público? Hoy día no existe libre acceso a la información de interés público. Hoy día las personas no están informadas. Hoy día no hay 1000 modos de estar permanentemente al tanto de lo que está ocurriendo en este instante al otro lado del mundo. No, para ellos no. No existe libre acceso a la información mientras exista control particular de los medios de comunicación. Lo que está dicho aquí es expropiación de los medios de comunicación. Expropiese el Mercurio, expropiese la Tercera, expropiese las radios, expropiese todo que no esté en manos del Estado, supuestamente muy inclusivo, pero al mismo tiempo tiránico. Este es el tipo de conquistas que este nuevo Estado va a exigir caso se acepte una nueva constitución. Del país es la conformación de una ciudadanía empoderada por estos grupos y es, en el fondo, un caos permanente de luchas vinculantes de todos estos grupos que van a estar en estado de permanente de exigencias vinculantes de sus propios derechos. Por supuesto que la palabra deberes ni entra en consideración. Por todo esto, y por mucho más que vamos a ver en nuestros próximos programas, yo rechazo una nueva constitución. Y lo invito a usted también a rechazarla. Digamos no a una nueva constitución, porque una nueva constitución es esto, es la desarticulación del Estado como lo hemos conocido y la producción de una constitución que va a introducir en su texto todo lo que estamos leyendo y conversando. Digamos no, si usted quiere pedir nuestra revista Chile en Llamas, un show muy bien montado, se la mandaremos a su domicilio solicitándola a revista@credochile.cl. Les sugiero que se inscriba en este programa, que haga un link, un like, que lo mande a sus amigos, simpatizantes, conocidos, familiares, en fin. Lo que le pido sobre todo y únicamente, no se quede de brazos cruzados. No permita que Chile desaparezca en este magma de confusión y de caos organizado que nos va a abrir como caja de Pandora una nueva constitución. Muchas gracias y nos encontramos en nuestro próximo programa ¿Por qué yo rechazo una nueva constitución?